Generaciones. La palabra generación alude a un grupo social indeterminado que representa un determinado periodo o ciclo histórico y que ha sido sujeto pasivo o activo de los eventos y de las transformaciones ocurridos en ellos. La importancia de hablar de las generaciones y sobre todo el conocer y entender su significado en relación con las épocas y las etapas es que nos permite establecer con más o menos claridad su presencia histórica dentro de los tiempos que a cada generación se les han asignado con base en la forma como han enfrentado y manejado los acontecimientos de sus tiempos. Por ello, y porque constantemente se escucha hablar de los baby boomers, de los millennials y demás generaciones, me di a la tarea de realizar una investigación de ese tipo doméstico que acostumbro hacer, con el fin de ofrecérselas a ustedes, mis amigas y amigos, con la más sana intención de que ustedes tengan una idea más clara acerca de lo que son las sucesivas generaciones y del papel que han tenido en el devenir de los acontecimientos históricos. En la investigación que he realizado aparecen también las características principales de cada generación, desde finales de la década de los 20 del siglo pasado hasta llegar al año 2010 de este siglo XXI. Resultará algo largo este video artículo, pero es imposible e injusto eliminar cualquiera de las generaciones incluidas. Creo que es importante que lo vean ustedes y lo lean completo, y espero de corazón que les resulte interesante. A mí me pareció fascinante. Viniendo del pasado hacia la actualidad, o sea, de atrás hacia adelante, las sucesivas generaciones son, a saber, la generación silenciosa, 1928-1945. Generación silenciosa es el término usado para referirse a las personas nacidas entre finales de los años 20 y mediados de los años 40 del siglo XX. El nombre originalmente se aplicó a las personas nacidas en Norteamérica, pero también se aplicó a quienes nacieron en Europa Occidental, Australia y Sudamérica. También incluye a quienes lucharon en la Guerra de Corea 1951-1953. En los Estados Unidos, esta generación fue comparativamente pequeña debido a la grave crisis económica de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Esta generación vivió tiempos dramáticos en la historia de la humanidad. La Gran Depresión en Norteamérica, que afectó a las economías de todo el mundo, y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, como dije, incluyendo la mayor parte de los que lucharon durante la Guerra de Corea 1951-1953 y las fases tempranas de la Guerra de Vietnam 1955-1975, 20 años. Estos hechos enmarcaron el crecimiento y la consolidación de un modelo de vida donde se valoraba el trabajo en equipo y el sacrificio para alcanzar las metas, mientras reinaba la austeridad y el silencio. En la actualidad, el año 2020, se estima que la generación silenciosa abarca el 3.5% de la población mundial.
La revista Time utilizó por primera vez el término generación silenciosa en un artículo publicado el 5 de noviembre de 1951 titulado La generación más joven, aunque el término parece preceder a la publicación. El nombre se aplicó originalmente a personas en los Estados Unidos y Canadá, pero también se aplicó a personas de Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda y América del Sur. En los Estados Unidos, la generación fue relativamente pequeña porque la inseguridad financiera de la década de los 30 y la guerra a principios de la década de 1940 provocaron que las familias tuvieran pocos hijos. Ellos toman el liderazgo de los movimientos de los derechos civiles y que comprenden la mayoría silenciosa. Esta generación incluye a algunos de los grandes líderes de las luchas por los derechos civiles como Martin Luther King, Malcolm X y Robert F. Kennedy, y escritores y artistas como Gloria Steinem, Andy Warhol, Clint Eastwood, Bob Dylan, John Lennon, Ray Charles, Jimi Hendrix y a miembros de la generación Beat. Esta generación se caracteriza por la creación de instituciones fuertes y vigorosas que ejercen un férreo control sobre la vida del individuo, como la familia, la escuela, la iglesia, etc. Los integrantes de esta generación fueron educados para aprender a agradar a la gente, para hacer lo que otros habían decidido y no para hacer elecciones o aceptar riesgos personales, obviamente con sus excepciones. Otro aspecto característico de esta generación es que la mujer fue devaluada y el hombre sobrevalorado. La mujer, al no realizarse plenamente en su relación femenina con su compañero, es decir, al no poder lograrse como esposa, busca una maternidad cuantitativamente intensificada para repararse a través de uno y otro hijo. Las niñas tempranamente fueron educadas en el recato y la evasión de todos y cada uno de los tópicos sexuales. Tempranamente a la mujer se le alejó del compañero varón. En el aspecto educativo, también se forzó la relación de la madre con el hijo. La mujer aceptaba pasivamente el papel en el que se vedaba su sexualidad y se le premiaba la procreación. Por su lado, los hombres buscaron mujeres para casarse que se asemejaran a sus madres, pero además se les permitieron muchas acciones que socialmente fueron aceptadas en la mayoría de las clases sociales, como el hecho de tener una familia fuera del matrimonio, en la comúnmente llamada casa chica. La juventud silenciosa se mantuvo a la espera de que la suerte les tocara el hombro, mientras trabajaban bastante duro y sin decir casi nada. La actitud más sorprendente de los jóvenes silenciosos era precisamente su silencio. Con algunas raras excepciones, aquella juventud no estaba cerca de la tribuna pública. En comparación con la juventud enardecida de sus padres y madres, la generación más joven es una pequeña llama. No emite manifiestos, no hace discursos, ni lleva carteles por las calles. De ahí que se le haya llamado la generación silenciosa. Al igual que sus padres, los miembros de la generación tuvieron hijos en edades tempranas. Se dice que los miembros estadounidenses de esta generación son los más jóvenes de todas las generaciones estadounidenses en casarse y criar familias. Como padres jóvenes, esta generación dio a luz principalmente a la generación baby boomer,
mientras que los últimos miembros de la generación dieron luz a la generación X. Mientras que el divorcio, a los ojos de la generación anterior, se consideraba un tabú, en última instancia, la generación silenciosa fue la generación que reformó las leyes matrimoniales para optar por el divorcio y disminuir el estigma. Esto condujo a una ola de divorcios entre las parejas de generación silenciosa a partir de entonces en los Estados Unidos. Esta generación es también llamada pocos pero afortunados en el libro de 2008 The Lucky Few, Between the Greatest Generation and the Baby Boom, escrito por Elwood D. Carlson, profesor de Sociología de la Población de la Universidad Estatal de Florida, Según esta definición, el miembro más viejo de la generación silenciosa tiene actualmente 92 años y el más joven tiene o está cumpliendo 75 años en este 2020. La generación Baby Boomer es la generación estrictamente profesional. Se presenta entre 1946 y 1964. Su nombre es una herencia recogida por ser la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial. A esta generación le debemos el estilo de vida que ha caracterizado a nuestra sociedad con el paso de los años. Esta generación es la que comienza a reivindicar las libertades individuales. Aquí irrumpe la lucha feminista, la lucha por los derechos LGTBI, siglas que designan colectivamente a lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales. Los baby boomers son dos generaciones de hábitos de compra, los que acaparan más riqueza, especialmente en los Estados Unidos. A diferencia de sus sucesores, la generación baby boomer será la que tendrá que adaptarse a las nuevas tecnologías, razón por la cual han sido considerados como inmigrantes digitales, comillas. Aunque provienen de una generación anterior, la denominada de los silenciosos, supervivientes de las guerras y amantes de la vida tranquila y actividades como la lectura, los baby boomers son importantes, pues entre ellos las acciones marketing tienen mayor impacto. Hijos de la generación silenciosa y nacidos durante la posguerra, momento en que aumentaron notablemente las tasas de natalidad, los baby boomers a menudo deciden sobre lo que consumen o necesitan sus padres, por lo que será un mercado crucial para impactarles con mensajes específicos, tanto para su generación como para la generación anterior. Son, por ejemplo, un público sensible para residencias de ancianos, negocios relacionados con la salud o dispositivos móviles adaptados a las necesidades y la seguridad de los mayores. Los baby boomers se han adaptado poco a poco a un entorno cada vez más digitalizado. Utilizan los dispositivos electrónicos para informarse sobre las últimas noticias, para organizar sus viajes, para buscar servicios y para ver productos y sus precios antes de decidirse a comprarlos, un acto que normalmente terminan haciendo en forma física. Están especialmente interesados en política, economía, arte y o cultura. Utilizan redes sociales, sobre todo las más veteranas, como Facebook, Twitter y YouTube. Para comunicarse, los baby boomers utilizan generalmente el teléfono y el correo electrónico, aunque también se han adaptado a herramientas como WhatsApp por comodidad y precio.
Además, por supuesto, de para poder comunicarse con las generaciones posteriores. Es más sencillo llegarles por correo electrónico o SMS, messengers, y no se les debe identificar con imágenes de ancianos de pelo blanco, ya que hoy en día están muy alejados de sentirse cercanos a esa imagen. La siguiente generación es la generación X, la que ha fomentado la colaboración y se da entre 1965 y 1979. Entre millennials y baby boomers, la generación X es la que marca los años 70 y los 80. Agrupa el espíritu de la cooperación como motor del crecimiento para el éxito de una empresa. No se les puede considerar como nativos digitales porque la tecnología de aquel entonces era más bien limitada, y no se les considera baby boomers porque no nacieron inmediatamente al acabar la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que la convierte en una generación puente, pero que a diferencia del resto destaca por su poder de conciliación y sus virtudes de diálogo. Se trata de una generación que se muestra comprometida con el mundo y que ha vivido marcada por la emergencia del consumismo. La siguiente es la generación X, entre 65 y 79, es la que estoy hablando. Los pertenecientes a esta generación nacieron en un momento de bonanza generalizada y son los que más intensamente han vivido la transición entre lo analógico y lo digital. Vivieron conscientemente acontecimientos históricos como la caída del muro de Berlín y fueron los primeros que crecieron con los primeros ordenadores o las primeras computadoras, teléfonos móviles, nuevos formatos musicales y de video, internet, etc. Están mejor formados que los baby boomers y gracias a ello tienen un carácter más emprendedor, inquieto y autosuficiente. Tienen bastante poder adquisitivo y una vida más feliz y completa que las generaciones posteriores. Dedican su tiempo libre a sus aficiones favoritas como las actividades culturales, los viajes o el deporte, y consideran a la familia como el pilar fundamental de sus vidas. Para comunicarse, la generación X utiliza tanto el correo electrónico y el teléfono como formas de contacto más tradicionales y otras más innovadoras como el WhatsApp o chats en redes sociales. Les gusta que les pongan facilidades, por eso compran tanto online como de forma personal, en función de lo que más les convenga en cada momento. Sus redes sociales de referencia suelen ser Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn y en ocasiones Pinterest, y un espacio que les sirve principalmente de inspiración. Este último, el Pinterest. La siguiente es la generación millennials o generación Y, nacidos entre 1980 y 1995. Conocidos por ser nativos digitales, esta generación ha estado en el punto de mira de las empresas por la poca experiencia que poseen. Y en este contexto, no podemos olvidar que ha sido una de las generaciones más afectadas por la gran crisis económica de 2008. De ellos se espera que fortalezcan sus habilidades. En cualquier caso, la generación Y o millennial tiene una capacidad digital que no tiene precedentes. Y a nivel personal, son personas con unos fuertes núcleos de empatía y liderazgo. Es una de las generaciones más diversas y mejor formada académicamente. Es también una de las generaciones más conocidas y de las que más se habla en marketing desde hace años. Son nativos digitales,
no conciben una vida sin el uso de tecnología y utilizan Internet en su día a día para prácticamente todo, tanto en el entorno laboral como en su vida personal. Son amantes de las experiencias, no tanto del hecho de poseer. Les gusta viajar a cualquier rincón del mundo, disfrutar de experiencias gastronómicas diferentes, practicar deportes de alto riesgo. Generalmente viven de alquiler, ya que tanto su carácter nómada, muchos de ellos han tenido que emigrar a sus países de origen en busca de trabajo, como sus ingresos no les permiten ni les interesa comprar una casa. Por lo general, tienen mucha más formación que las generaciones anteriores, por lo que están mejor preparados. Además de ello, son emprendedores y profesionalmente inquietos. No suelen permanecer toda o gran parte de su vida trabajando en una única empresa. A nivel laboral, valoran el reconocimiento a través de incentivos solidarios, dinámicas de grupo, comida, etc., además de los incentivos puramente económicos. Les interesa principalmente la información sobre tecnología, lifestyle, viajes y deportes. Hacen compras online y son consumidores de plataformas de música, series y películas. Tienen perfiles en un mayor número de redes sociales que sus predecesores, aunque suelen pasar más tiempo en WhatsApp, Instagram y YouTube y cada vez menos en Facebook. Siguen perfiles públicos con celebrities e influencers con los que comparten intereses y comportamientos. Se puede llegar a ellos tanto a través de formas más tradicionales, como las newsletters, como por redes sociales. Siguen los Centennials o Generación Z, la generación de las redes sociales y del lenguaje digital, nacidos entre 1996 y 2010. Generación Z y Gen Z. Existen muchas denominaciones para esta generación, pero si hay una cosa que la define es la perfección esa. Es precisamente su comodidad y seguridad con respecto al entorno digital y a las redes sociales. La generación Z, a pesar de todo, es una generación preservada en cuanto a su vida personal. Con respecto a los millennials, son más conscientes de los efectos negativos que tiene la sobreexposición en el mundo digital. Son personas especialmente autodidactas que controlan el lenguaje digital a la perfección. Al mismo tiempo, son los que han heredado la conciencia social de las generaciones anteriores, marcando un fuerte activismo social. Son la generación más joven. Los más mayores están empezando a incorporarse al mercado laboral, pero de una manera diferente a los millennials. No quieren atarse a un trabajo y mucho menos tener una jornada laboral tradicional, sino que desean trabajar en varias cosas a la vez o de forma deslocalizada para poder compaginar su vida personal con la laboral en forma eficiente. También tienen ideas revolucionarias y son emprendedores natos. Son creativos y proactivos. Utilizan varias plataformas al mismo tiempo. Comparten continuamente contenidos en redes sociales. Pasan horas y horas visualizando tutoriales y videos en redes sociales. Por lo que, a pesar de que muchos de ellos todavía no trabajan, Internet es fundamental en su vida, pues interactúan con influencers, familia y amigos
a través de las redes sociales. Son impacientes. Por eso es crucial tener en cuenta el tiempo que tardan en recibir un producto o servicio. Además, demandan un trato cada vez más personalizado. Los centennials son comprometidos y realmente les preocupa la sociedad y el futuro. Sus redes favoritas son Snapchat, Instagram y YouTube. Dos datos muy a tener en cuenta. No prestan atención durante más de 8 segundos, ojo, y les gustan las experiencias personalizadas. Y después de los centennials, ¿qué? La siguiente generación es la denominada alfa, que representa a los niños nacidos a partir de 2010. Han nacido con los dispositivos móviles y son capaces de interactuar con estas plataformas mucho antes que aprender a hablar. Todavía nos queda mucho por estudiar sobre ellos, pero parece una generación muy prometedora. La conocida generación T, generación táctil o generación alfa, se verá sometida a los desafíos del futuro, especialmente los relacionados con el ámbito educativo y medioambiental. Hijos de la generación X o la generación millennial, la generación alfa será la que herede el mundo y en sus manos estará el escribir el futuro. Gracias por haber llegado hasta aquí. Yo creo que el contenido de esta investigación es muy interesante y muy aprovechable. La definición de qué son y cómo son y quiénes son los grupos desde mediados del siglo pasado, desde los años 20 del siglo pasado, antes de mediados. Gracias pues por haberme acompañado, ya no les quito más su tiempo. Recuerden que los espero el próximo miércoles en unos minutos con el Chapo. Cuídense mucho, consérvense bien, manténganse en sus casas, que Dios los bendiga y los espero el miércoles, primero Dios.